Figuras geométricas, los cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras de 4 lados, como los que vemos a continuación. Los cuadriláteros surgen de trazar 4 rectas que se corten. El área que queda determinada entre estas rectas se llama cuadrilátero. Veamos. Trazamos 4 rectas que se corten: la recta A, la recta B, la recta C y la recta D. El área determinada por estas rectas es un cuadrilátero. Veamos los elementos de los cuadriláteros. Los cuadriláteros tienen 4 vértices. Los vértices son los puntos de unión de 2 lados. Todos los cuadriláteros también tienen 4 lados. El lado AB, el lado BD, el lado DC y el lado CA. También los cuadriláteros tienen 4 ángulos. Los ángulos están determinados por la unión del vértice y 2 lados. Tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Ahora miremos los lados de los cuadriláteros. Nos interesa mirar los lados opuestos. Todos los cuadriláteros tienen 2 pares de lados opuestos. ¿Qué son los lados opuestos? Aquellos lados que están enfrentados. En este caso tenemos el lado AB es opuesto al lado DC y el lado AC es opuesto al lado BD. Ahora, si seguimos mirando los lados, de los lados opuestos podemos decir si son paralelos o no. ¿Qué quiere decir esto de lados paralelos? Para poder entenderlo tenemos que hablar de paralelismo. ¿Cuándo 2 rectas son paralelas? 2 rectas son paralelas cuando tienen la misma dirección y no se cortan. Pensemos en las vías del tren. Las vías del tren son 2 rectas paralelas. No se juntan en ningún punto, tienen el mismo sentido, tienen la misma dirección. Ahora miremos este cuadrilátero. Vemos que el lado AB y el lado DC tienen la misma dirección, van hacia arriba, no se van a cortar en ningún punto. Ahora miremos los otros 2 lados que no son paralelos. Veamos por qué no son paralelos. 2 rectas son no paralelas cuando se cortan en un punto. Tienen distinta dirección y se las llama secante. Se cortan en un punto. En este caso, ven el punto rojo, donde se juntaron, donde se cortaron. Entonces, el lado BD y el lado CA son lados opuestos, pero no paralelos. Si dibujo los lados y los extiendo, vemos que se cortan en algún punto. No son como las vías del tren. Miren el color rosa, que extiendo el lado AC y el lado BD. Se van a cortar en un punto. Y otro elemento de los cuadriláteros son las diagonales. Todos los cuadriláteros tienen 2 diagonales. ¿Qué son las diagonales? Las diagonales son segmentos que unen 2 vértices opuestos. A y D son vértices opuestos. B y C son vértices opuestos. AD es una diagonal y BC es otra diagonal que unen vértices opuestos. Ahora conozcamos cuadriláteros. En este caso, el cuadrado. El cuadrado tiene 2 pares de lados paralelos. El primer par de lados paralelos está pintado de verde y el segundo par de lados paralelos está pintado de amarillo. Además, sus 4 lados son iguales,
Miren todos los lados. Todos miden 6 cuadraditos. Todos están formados por 6 cuadraditos. Además, sus 4 ángulos son iguales. En este caso son rectos. Miden 90 grados. Ahora observemos el rectángulo. El rectángulo tiene 2 pares de lados paralelos. El primer par de lados paralelos es el que está pintado de verde. Y el segundo par de lados paralelos es el que está pintado de amarillo. En este caso, los lados que son opuestos son iguales. El lado AB es igual al lado DC, miden 4 cuadraditos. Y el lado AD es igual al lado BC, miden 9 cuadraditos. Se dice entonces que tiene 2 pares de lados opuestos iguales. También sus 4 ángulos son iguales, son rectos, miden 90 grados. Miremos ahora el paralelogramo. El paralelogramo tiene 2 pares de lados paralelos. El primer par de lados paralelos es el que está pintado de verde. Y el segundo par de lados paralelos es el que está pintado de amarillo. Los lados que son opuestos son iguales. Se dice entonces que tiene 2 pares de lados opuestos iguales. El lado AB es igual al lado DC y el lado BC es igual al lado AD. También los ángulos opuestos son iguales. Se dice que tiene 2 pares de ángulos opuestos iguales. El ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Ahora conozcamos el rombo. El rombo tiene 2 pares de lados paralelos. El primer par es el que está pintado de verde y el segundo par de lados paralelos es el que está pintado de amarillo. Además, sus 4 lados son iguales y los ángulos opuestos son iguales. Se dice que tiene 2 pares de ángulos opuestos iguales. El ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Ahora conozcamos al trapecio isósceles. El trapecio isósceles tiene un par de lados paralelos, es el que está pintado de amarillo. El lado AC es paralelo al lado BD. Los otros 2 lados no son paralelos. Además tiene un par de lados opuestos iguales. El lado AB es igual al lado CD. También tiene 2 pares de ángulos iguales. El ángulo B es igual al ángulo D y no son opuestos. Y el ángulo A es igual al ángulo C. Tampoco son opuestos. Se dice que son consecutivos. Conozcamos ahora el trapezoide. El trapezoide no tiene lados paralelos. Sus 4 lados no son iguales y sus 4 ángulos no son iguales.